un programa que suben a internet. Lo ven directamente en el momento y después la gente lo sigue mirando durante días. Ah, mira. El reportaje. Estamos con Vicky Donda. Vicky Donda es diputada nacional, además de diputada, tiene una historia personal que la lleva a la lucha con los movimientos sociales. Sin embargo, de repente se ha convertido en enemiga de la causa nacional y popular. ¿Qué es lo que pasó? Y pasó que no estoy de acuerdo, con muchas cosas, que creo que las cosas que están bien hay que apoyarlas, pero creo que las cosas que están mal hay que criticarlas. Y se ve que hay mucha gente que debe tener muchas cosas ocultas, entonces no les gusta que esas cosas salgan a la luz o que se critiquen. Pero bueno, pero una cosa es que digamos, a mí lo que me llama la atención es la forma en que vos por ahí sos atacada. Yo digo, hay cantidad de gente que piensa distinto, hay cantidad de gente que... Pero sin embargo, específicamente con vos, hay como una especie, como si hubiese una decepción por parte de esta gente, de alguna clase que yo no entiendo, que no justifico tampoco, pero digamos, ¿por qué piensas vos que sucede así? ¿Por qué hay tanto encono? No sos un opositor más que se fue. No, Hay un sí. especial Supongo que algunos énfasis. deben haber pensado que por ser hija de desaparecidos tengo que recortar el concepto de derechos humanos y negociar los juicios por los derechos humanos que se violan hoy. Y yo creo que en realidad los derechos humanos hay un solo concepto, no se puede recortar. ¿Qué quiere decir negociar? Perdóname que te interrumpa. ¿Qué quiere decir negociar los juicios por los derechos humanos que se violan hoy? A ver, muchos plantean que sin este gobierno los juicios no continuarían adelante, entonces que hay algunas cosas que hay que callarse. Por ejemplo, la situación de las comunidades originarias en el interior del país. Si uno dice, bueno, este gobierno nacional que habla de derechos humanos está en Formosa, está representado por Shirley Fran, que sistemáticamente viola desde el Estado los derechos humanos de las comunidades originarias, de los formoseños y formoseñas de ese lugar, está haciendo funcionar la derecha. Si vos decís, este gobierno nacional tiene como representante en la provincia de Buenos Aires a Scioli, que mantiene un aparato estatal, la policía de la provincia, que desaparece a jóvenes como Luciano Arruga, un joven de 16 años que hace 2 años está desaparecido, está haciendo funcionar a la derecha. O sea que hay algunas cosas que uno no puede decir porque parece que sos funcional a la derecha. Y bueno, la verdad es que yo creo que hay que ser sincero. ¿Cómo empieza tu trabajo social? ¿Cómo empieza? A los 17 años, en Doc Sud, en un comedor, en realidad no era un comedor, hacíamos una olla popular y compras comunitarias. Hoy es un comedor que se llama Arcoiris, ahí en Villa Inflamable. Villa Inflamable. Sí, ¿Es cierto que a veces sale fuego de la calle? sí, es cierto. ¿Cómo es eso? Y cuando estás en las casillas que están más cerca del polo petroquímico, debe pasar, la verdad es que yo no entiendo mucho de química, pero debe pasar algún gasoducto cerca, y si hay chispas o algo en el aire, a veces se prende fuego. ¿Y cómo vive la gente en ese lugar? Porque me dijeron que hay que es realmente un lugar con serios problemas de salud y Y tóxicos. tenés un 20% de chicos que tienen plomo en sangre, muchos de esos chicos hoy tienen cáncer. O sea, en una casa donde hay 3 niños, uno de los 3 niños tiene problemas broncorrespiratorios. El nebulizador es un amigo ya de los chicos, todos los chicos con nebulizador, con el PAF, ya eso es algo habitual en el barrio. Todo eso tiene que ver con la cuenca del Riachuelo y con fondos que fueron otorgados para limpiar eso al Estado. El Estado Nacional Con tiene préstamos. 85% y eso nunca se utilizó, esos No, pero dineros. además de que el Estado Nacional puso plata en ACUMAR, que es el Sí. organismo que se creó para sanear la cuenca del Riachuelo y La Matanza, se contrajeron préstamos también, cuyos intereses estamos pagando. Y bueno, la verdad es que todavía a 2 años del fallo de la Corte Suprema no se ha hecho nada. Y de ahí vos pasás a formar parte de un grupo político que apoya al Frente de la Victoria. Yo de ahí, ya cuando estaba ahí, militaba en lo que hoy es Libres del Sur, y desde Libres del Sur, a finales del año 2003, decidimos sumarnos al Frente para la Victoria.
Pero Libre del Sur sigue existiendo y era una fuerza independiente del Frente de la Victoria. Éramos una fuerza autónoma. O sea, apoyábamos críticamente algunas cosas, estábamos adentro del frente y bueno, decidimos irnos cuando quien dirigía el Frente para la Victoria decidió presentarse y ser presidente del Partido Justicialista. En ese momento. Uh-huh. Sí. Finales del 2007. Ese fue el motivo de tu alejamiento. No de mi alejamiento, del alejamiento de todo. Yo me considero parte de un colectivo político. No concibo la política como un microemprendimiento individual. O sea, lo mío es un proyecto político. Más creo que si hay algo que hay que renovar en la política es esto de los personalismos. Yo no sigo una persona, sigo un proyecto. Y sigo diciendo lo mismo que dije cuando empecé a militar, lo mismo que decía cuando militaba adentro del frente. Cuando yo estaba dentro del Frente para la Victoria, planteaba, por ejemplo, algo que a mí me preocupa mucho, que es la investigación de la deuda externa, la suspensión de los pagos hasta que se vea qué parte de la deuda es legal, qué parte de la deuda no es legal. De hecho, cuando Kirchner en el año 2006 hace una quita y dice que no se paga más a los bonistas por debajo de determinado porcentaje, aplaudí esa medida, yo estaba de acuerdo con esa medida. No estoy de acuerdo con que se pague una deuda que no sabemos si debemos o no debemos. Me parece que eso es parte del Estado bobo del que tanto se está hablando ahora. Ahora, yendo a una cosa por ahí más íntima o personal, cuando vos sentís esta virulencia con la que se te ataca y con la que se te... ¿Cómo lo vís personalmente esa situación? ¿Cómo te afecta eso a vos? La verdad es que mucho. Al principio me afectó mucho. La semana pasada, además, también tiene que ver con cuestiones personales, con cómo te agarran a vos en la vida esas críticas. Digo, si Piumato en algún momento de hace unos días atrás hizo una comparación, me comparó con mi tío es un represor. Lo que pasa es que tuvo la felicidad de compararme con el represor de mi tío el día después de que mi tío había declarado en la causa ESMA y había asumido que había torturado a por lo menos 80 personas. Mi mamá estuvo detenida en la ESMA y yo nací en la ESMA y él era el cuñado de mi madre y estaba al lado de mi madre cuando mi madre la torturaban. Entonces esa comparación me hizo mucho daño, porque puede criticar mi desempeño político y de hecho hago política y discuto política. Nos podemos sentar a hablar horas y podemos discutir acerca de por qué él cree que está bien defender al Momo Venegas, por ejemplo, que vendía medicamentos adulterados a gente enferma de cáncer, enfermos, y entre ellos enfermos de cáncer, y por qué yo creo que esa gente no tiene que ser más parte de ningún aparato ni político ni sindical. Podemos discutirlo mucho tiempo. Pero lo que no puede hacer es meterse con cosas tan íntimas. Me parece que eso es romper códigos. Cuando muchos años, no tantos, pero cuando fue lo de la 125, Kirchner, en ese discurso de espaldas al Congreso, compara a Bussi con un torturador. A Bussi, estoy hablando de Bussi, el de la Federación Agraria, que podrá hacer cualquier cosa políticamente, podrá estar de acuerdo o no, pero de torturador no tiene nada. ¿Te parece que ese es un momento donde desde el propio gobierno se abona esta escalada verbal de discusión tan agresiva, tan injusta además? Yo creo que tiene que ver con esto que hablábamos del recorte de los derechos humanos y de querer apropiarse una bandera que además no es propia y donde hay tantas que en algún momento alguien les dijo contradicciones, pero creo que ya después de 8 años de gobierno, casi 8 años de gobierno, no son contradicciones, sino tantas incoherencias que deberían ser más cuidadosos. Yo defendí la 125 y la sigo defendiendo. Creo que las retenciones tienen que ser móviles y segmentadas. Y no tengo ningún problema en discutirlo con Bussi, con De Angelis, con Miggens, con quien se me ponga adelante. La verdad es que creo que he demostrado que no tengo miedo a la discusión. Y sigo sosteniendo lo mismo que dije antes. Ahora, no me parece que Bussi sea un torturador. Me parece que Bussi se equivocó en llevar a la Federación Agraria a una alianza con la sociedad rural. Ahora, también hay que recordar que quienes tenían una alianza con la sociedad rural era el propio gobierno nacional. De hecho, era una de las cosas que nosotros discutíamos con ellos. Omar me pregunta, dice que ustedes fueron funcionarios de gobierno. Sí. ¿Basados en qué aceptaron ser funcionarios? Cuando a finales del año 2003 nosotros desde el movimiento Barrios de Pie hicimos una marcha a la Casa de Gobierno junto con otros movimientos sociales
le entregamos 40 puntos al presidente, que en ese momento era Néstor Kirchner. De esos 40 puntos, el 24 de marzo del 2004 se habían cumplido muchos de ellos, por lo menos 15, entre los que estaba la renovación de la Corte Suprema, el aumento a los jubilados, entregar la ESMA a los familiares. Hicimos un plenario nacional, votamos por delegados con nuestros compañeros y decidimos entrar al gobierno nacional porque creíamos que tal vez había posibilidades de, sumándonos a esa convocatoria que nos hacían de crear un nuevo espacio político, enterrar la vieja política, podíamos ayudar a profundizar las transformaciones. ¿Y cómo ves las transformaciones que se han hecho y las que no se han hecho? ¿Cuál sería tu visión de la política actual? Yo creo que hay algunas cosas que se hicieron muy bien y me parece que hay dos puntos muy fuertes que tiene este gobierno que hay que rescatar. Uno es la política exterior. O sea, el sentirnos parte de un bloque latinoamericano. Yo profundizaría ese tipo de relaciones. Me parece que no deben ser relaciones solo de índole comercial. Y creo que el Mercosur es una herramienta tan necesaria que hay que fortalecerla. Hoy no es más que una máscara. Creo que el Banco del UNASUR tiene que empezar el funcionamiento, tiene que dejar de ser un discurso. Pero me parece que la política internacional es uno de los caminos más, o sea, el gobierno ha agarrado un camino acertado. No hay forma de ser competitivos en el mundo si uno no está inserto en un bloque regional más fuerte. Lo ha mostrado la Comunidad Europea, lo han mostrado otros países de otras características y en otras latitudes. Otro punto fuerte del gobierno nacional tiene que ver con los derechos humanos, vinculando los derechos humanos a las violaciones cometidas hace 30 años por la última dictadura. Pero con esos dos puntos fuertes no construimos un país. Y me parece que, por ejemplo, la concentración de las empresas más importantes de la Argentina cada vez en menos manos, la extranjerización de los capitales, la continuidad de un modelo de expropiación de los hidrocarburos también en manos privadas, la política de minería y los niveles de corrupción que hay en el gobierno son las cosas que yo no acepto de este gobierno y para mí no hay excusa. Yecan, yo quiero explicar que nosotros habitualmente le damos mucho espacio a los tuiteros de mi timeline para intervenir en los reportajes. Yecan pregunta si no estamos viviendo en ciertos casos la utilización de hitos recuperados que distan mucho de ser cuadros políticos. Sí, totalmente. Yo estoy harta de la palabra cuadro político. Cada vez que alguien dice que, no sé, yo creo que los cuadros o son marcos que están colgados en la pared o son cuadros políticos en serio. Conozco algunos cuadros políticos, pero no muchos. Para mí cuadro político es aquel compañero que ha mostrado con su vida que es consecuente con una idea, que es aquel que ha mostrado con su vida que puede sumar compañeros por una causa noble, justa y honesta. Y la verdad es que no son muchos esos hombres y mujeres en este país. Así que la verdad es que como conozco algunos cuadros, cuando alguien me dice cuadro o cuando alguien dice, bueno, ese es un joven cuadro, y la verdad es que el cuadro está colgado y... Leo pregunta, ¿cuál es la diferencia entre vos y Borocotó? Borocotó se vende al kirchnerismo por dinero, digamos. Entra por el PRO y se vende al kirchnerismo, digo, por dinero, no lo puedo comprobar, por ideas, tal vez cambió, porque, y empezó a apoyar un proyecto político absolutamente radical al que está apoyando. El PRO sostiene principios y un modelo de país diferente. Yo entré por el Frente para la Victoria y sigo sosteniendo lo mismo que dije en campaña. Y me fui con el partido con el que entré al Frente para la Victoria, no cambié de partido. Desde que empecé a militar a los 17 años hasta ahora, siempre milité en la misma organización y siempre dije lo mismo. Da la impresión, dice Jalif, que debe ser Gustavo, de que Victoria piensa libremente. De ser así, hay que celebrarlo, que no es común en los políticos. ¿Es cierto que no es común que los políticos piensen con libertad? No, por ahí piensan con libertad. Lo que creo que es más común es que no la usen. Que no lo digan. Que no digan lo que piensan. Y por ahí es uno también de mis defectos a veces. Pero no, creo que es una virtud y que hay que sostenerla. Que hay que recuperar eso en los políticos, que digan lo que piensan. Acá el Polo Ayliapán se llama.
Si vos fueses gobierno, ¿cómo sería tu relación con Clarín? Yo estoy en contra de los monopolios. Creo que Clarín es un monopolio y que hay que llevar adelante políticas para limitarlo. De hecho, defendí la ley de medios. Lo que pasa es que estoy convencida que cuando uno está en contra del monopolio, está en contra de todos los monopolios. No es que destruya un monopolio para crear mi propio monopolio. Ese es el problema y esa es la inconsecuencia que tiene el gobierno nacional. A mí me parece que lo mejor o una de las últimas medidas que ha tomado este gobierno y que es de lo mejor que le pudo pasar a la sociedad fue la discusión de la ley de medios de comunicación. Ahora, por ejemplo, me encantaría ver en el panel de 6, 7 y 8 alguna persona que no esté de acuerdo con este gobierno. Me encantaría, no sé, que pasen... por ejemplo, hubo como un blooper muy divertido de Diana Conti en CQC y en 6, 7 y 8 no lo vi. Sin embargo, sí veo otras cosas. Entonces, cuando uno está por la diversidad de voces, está por la diversidad de todas las voces, aunque no digan lo que quiero de mí. Decime una cosa, hoy se habla mucho de militancia, de que se recuperó la militancia, como si no hubiese existido siempre la militancia y como si en algún momento hubiese parado. Chicos del PO que siempre han militado, de movimientos sociales, de partidos de izquierda, la corriente clasista. Ahora de repente parece que apareció la militancia como si antes no hubiese existido. Y a diferencia de las otras militancias donde se discutían los proyectos, los programas, si yo estaba en cultura discutía lo de cultura, acá esas discusiones pareciera que en la nueva militancia no existen, están esperando las órdenes. ¿Cómo ves esta nueva militancia vos en relación a las otras militancias o lo que es verdaderamente la militancia? A ver, yo no creo que haya una nueva militancia. Yo creo que los jóvenes hemos militado siempre en política, como vos decías. De hecho, si vos ves los 31 muertos del 19 y 20 de diciembre, el promedio de edad de esos muertos es de 22 años. El más grande fue el Pocho Leprati, que tenía 35, que fue muerto por una bala en Rosario cuando Reutemann era gobernador. Ese hombre que lo único que dijo fue no disparen, acá solo hay chicos comiendo, que inmortalizó la canción de León Gieco, fue el más grande, uno de los más grandes de los que fue asesinado el 19 y 20 de diciembre. Y esa Plaza de Mayo mostró que un 90% eran jóvenes en todo el país y que la militancia juvenil estuvo siempre. La verdad es que yo siempre he visto jóvenes que militan. Creo que esto que vos hablás de la discusión se sostiene en algunos espacios. Yo veo espacios políticos donde se sigue discutiendo y se sigue tomando en cuenta la decisión de los jóvenes militantes y espacios políticos donde no. Y para hablar concretamente de la Cámpora, que es por ahí hoy lo que algunos medios tratan de mostrar como nueva militancia, yo creo sinceramente que hay algunos sectores que empiezan a militar porque están convencidos que este es el camino correcto, digamos. Con esos sectores me gusta discutir y mostrar por qué para mí este camino está agotado y ya no es un camino de transformación. Un proyecto nacional y popular que acuerda con Sadi y con Menem no es un proyecto de transformación de la realidad o no la quiere transformar para el lado que queremos nosotros, la quiere transformar para otro lado. Pero ellos te dicen siempre como argumento, cuando vos les mostrás esas contradicciones absurdas, donde un tipo como Menem, que es el ogro number one, de repente pasa a ser parte del grupo, te dicen que esa forma parte de la viveza política de este proyecto que sabe apelar a este tipo de alianzas transitorias, pero resulta que cada vez se entierra más en alianzas y alianzas más difíciles de sostener, ¿no? Sí, bueno, este tipo de alianzas transitorias lo llevó a perder la 125, por ejemplo, porque para que exista un Cobos, que además también lo eligieron ellos, tuvieron que existir antes 6 senadores del Frente para la Victoria que votaron en contra de la 125. Uno de los símbolos de un gran amigo de Cristina, además, es Urquía. Urquía, dueño de una de las aceiteras más grandes del país, dueño de una importante cantidad de tierras en la provincia de Córdoba, uno de los ojeros más exitosos, un tipo realmente parte de esa oligarquía terrateniente que fue senador por el Frente para la Victoria y a quien no lo escuché ser criticado demasiado. Entonces, el problema es que cuando uno acumula poder... hay otra cosa que te dicen siempre, que es, viste la frase de Perón, esta de una casa está hecha de adobe y de bosta, entonces para construirla se necesitan de las dos cosas. Bueno, yo siempre les digo, el problema es que cuando vos te pasás con la bosta, hay tanto olor adentro de la casa que ya no podés vivir.
Y realmente creo que hoy lo que le pasa al Frente para la Victoria es eso. Y con muchos jóvenes de la Cámpora se puede discutir eso y con otros ya no, porque están por otros intereses. Digo, a ver, yo estoy de acuerdo con la militancia popular, pero dice ser parte de la militancia popular no puede estar sentado en el directorio de una empresa cobrando 30.000 pesos, digamos. Un diputado cobra 10.000 y yo la mitad de mi sueldo la dono porque realmente creo que quienes representamos al pueblo debemos vivir como vive el pueblo. Y la verdad es que me parece bárbaro que el Estado nombre directores en las empresas en las que tiene acciones. Ahora, no me disfraces eso de militancia nacional y popular. Sos un empresario. Yo creo que cuando uno recicla la bosta y la convierte en parte de una construcción, está siendo casi ecológico. Lo que es complicado es cuando te pones a reciclar veneno. También. ¿No? Bueno, querida Donda, sé que estás apurada y viniste igual para cumplir. Te agradezco muchísimo. Gracias.